Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra sesión y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es muy común en consulta, que me preguntan mucho en consulta y por eso quise tocar un poquito el tema. Yo soy la licenciada Alondra Mendoza, nutrióloga de Nutres. Bueno, vamos a hablar todo sobre el chill meal, cómo hacerla correctamente y cómo incluirla en nuestro plan de alimentación. Me imagino que en algún momento ya han escuchado hablar de este tipo de alimentos, pero vamos a conocer más a fondo de qué se trata, cómo llevarlo a cabo y, bueno, también algunos consejos nutricionales. Primeramente, vamos a ver qué vamos a hablar el día de hoy. Como número 1, ¿qué es un chill meal? Número 2, ¿cómo podría afectar el chill meal? 3, beneficios de hacer un chill meal. ¿Cuál es el momento adecuado para realizar chill meal? Es muy importante saber este tipo de situación. ¿Cuántas veces puedo hacer chill meal? Y finalmente, consejos nutricionales para hacer un chill meal correctamente. Bueno, empecemos. Primeramente vamos a conocer, vamos a empezar con la definición correcta de lo que es un chill meal. Consiste en saltarse la dieta un día a la semana, cualquier día, para comer lo que queramos durante el día, a fin de disfrutar y mantener un equilibrio en un estilo de vida saludable. Más que nada, se trata de un pequeño break a ese plan de alimentación que obviamente semanas anteriores ya hemos llevado a cabo. ¿Sí? No se trata de comer como si no hubiera un mañana, sino solamente disfrutar de esa comida quizás que a nosotros nos encanta, pero que obviamente desde que iniciamos un plan de alimentación ya no lo hemos consumido. Primeramente vamos a hablar de cómo podría afectar hacer un chill meal. Hay dos tipos de consecuencias. La primera, consecuencias conductuales. En primer lugar, no lograr tus metas. ¿Por qué? Porque puede ser que primeramente no estés preparado para hacer un chill meal. A lo mejor no lleves un plan de alimentación, no lleves un control. Y obviamente si inicias haciendo este tipo de alimentos, si los consumes frecuentemente, no vas a lograr tus metas. Cuando tú vienes a consulta, cuando tú buscas un profesional, un nutriólogo, tienes objetivos claros. Entonces, si comenzamos introduciendo este tipo de alimentos, quizás no vamos a lograr esa meta. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. Para hacer un chill meal tenemos que estar preparados. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo. Entonces, también puede ser, como punto número 2, que haya una recaída a tu anterior estilo de vida. ¿Sí? Entonces, es similar, no logras tus metas, puede ser que sea un poquito peor y no podamos cumplir o llegar a la meta principal, ¿no? A lograr nuestros objetivos. Entonces, lo primordial es que estés preparado para hacer este tipo de alimentos o más bien incluirlos dentro de tu plan de alimentación. Y número 2, consecuencias emocionales. Aquí hay algo bien importante que mencionar. Vamos a hacer una pequeña comparación. El cheat meal es una alimentación, o más bien un alimento que yo voy a disfrutar, ¿sí? Que yo no voy a sentir culpa, que lo voy a incluir en mi plan de alimentación. Y muchas veces, si hemos escuchado hablar de este tipo de alimentos, lo comparan con un atracón. El atracón ya va más allá de un problema emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque principalmente existe la ansiedad, ¿sí? Estoy tan frustrado de a lo mejor llevar un plan de alimentación y yo quiero que sea ya ese día de que yo pueda comer lo que antes comía y me siento frustrado y caigo en ansiedad. ¿Y qué pasa cuando caigo en ansiedad? Precisamente una compulsión. Es decir, voy a empezar a comer más o hasta más calorías de lo que yo pueda imaginar. Y después que viene lo peor, la culpa. Entonces, todo esto va relacionado más con un atracón. Entonces, es muy diferente un atracón a hacer cheat meal, porque principalmente no tiene por qué suceder estos tres tipos de situación.
Y ahora sí, vámonos a la parte de lo bueno. Ya vimos que cómo puede afectar si no se lleva a cabo hacer un chisme correctamente. Y como lo habíamos mencionado, si no estás preparado para hacerlo. Pero cuando ya estoy preparado, cuando ya tengo las herramientas, ¿cuáles son los beneficios de hacer chisme? En primer lugar, motivación. ¿Por qué? Porque van a aumentar, principalmente hablando un poquito a nivel fisiológico, aumentarán mis niveles de serotonina, es decir, voy a tener una sensación de bienestar, voy a tener una sensación de ánimo, me voy a sentir más contento y motivado. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que ese tipo de alimentos a mí no me van a afectar en mis resultados, a mí no me van a afectar en mi tratamiento. Entonces, aparte nos sentimos como contentos, ¿no? De poder disfrutar de ese alimento. Entonces, eso me va a motivar a que yo continúe en mi tratamiento nutricional. Como número 2, disminuye ansiedad. Y eso puede ser porque no tendremos la necesidad de restringirnos de comer lo que más nos gusta y obviamente sin perder nuestros objetivos, sin tener, siempre teniendo claro nuestras metas. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, cuando no estás preparado, ¿qué pasa? Principalmente hay ansiedad, pero cuando realmente tú ya tienes esas herramientas, ya aprendiste a comer, ya aprendiste a cambiar un estilo de vida, ya no va a surgir este tipo de situación y vas a tener en claro siempre lo que tú quieres lograr en tu tratamiento nutricional. Entonces, ya no vas a tener la necesidad de que llegue ese día. Entonces, vas a poder controlar también en lo que tú estás comiendo, vas a poder controlar tus porciones, vas a poder sobrellevar un plan de alimentación. Como número 3, bueno, aprendes a incluir estos alimentos en tu estilo de vida saludable. Aquí en U3 nosotros trabajamos con que el paciente pueda sobrellevar una dieta sostenible a largo plazo. Es decir, el paciente aprenda a comer. Entonces, estos alimentos van a ir dentro de tu plan de alimentación. Entonces, vas a aprender a incluirlos. No es algo que vas a hacer extra, sino que los vas a incluir dentro de tu tratamiento. Y esto te vas a llevar a que tú tengas una dieta sostenible, es decir, que sea para siempre. Esto es lo que trabajamos en U3, que el paciente aprenda a comer, que el paciente pueda llevar un estilo de vida, ¿sí? No se trata de llevar solamente un plan de alimentación a corto plazo, vengo con el nutriólogo, pero cuando yo ya me voy, pues vuelvo a lo mismo, no, sino que eso sea para siempre. Entonces sí puedes incluir este tipo de alimentos, pero siempre y cuando cambies completamente tu estilo de vida. Y bueno, también aumenta tus niveles de leptina, es decir, se va a regular tu sensación de hambre. Entonces, la leptina es una hormona que precisamente nos avisa que nosotros ya estamos saciados. Entonces, cuando tú consumes este tipo de alimentos, esta hormona pues se aumenta un poquito más y vas a sentir ese placer de ya estar lleno. Entonces, también por esa parte también tiene sus beneficios. Y algo muy importante también, recarga los niveles de glucógeno muscular. Para todos aquellos que pues, entrenan, que se dedican al deporte, cualquier tipo de entrenamiento, también va a funcionar a que va a llenar esos depósitos de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es ese combustible que nos va a ayudar para que podamos entrenar de manera pues, correcta, que podemos tener mejor rendimiento en el entrenamiento. Entonces, van a llenar esos depósitos, es decir, vas a tener más combustible y más energía para que puedas tener un mejor rendimiento. Y otro punto muy importante, va a mejorar la adherencia a tu plan de alimentación. Vas a hacer posible mantenerla, como lo decía, durante todo tu tratamiento nutricional. Y por último, mejorará tu relación con la comida. ¿Qué pasa? Como lo mencionaba anteriormente, muchas veces sentimos culpa y decir, híjole, ¿por qué me comí esa rebanada de pizza? ¿Por qué me comí a lo mejor esa hamburguesa, ¿no? Que se veía tan rica. ¿Por qué lo hice? Entonces, siempre estamos como el por qué, el por qué. Entonces, vas a mejorar esa relación con la comida. Entonces, aquí viene algo bien importante, que es el balance energético con tu alimentación diaria. Es decir, yo, bueno, llevé a cabo mi plan de alimentación, estoy haciendo ejercicio y pues
puedo realmente comer este tipo de alimentos, los puedo incluir, sin necesidad de sentir pues ese remordimiento, ¿no? Esa culpa del por qué lo hice. Entonces vas a mejorar completamente tu relación con la comida. Y bueno, viene la pregunta del millón. ¿Cuál es el momento adecuado para realizar chill meal? Hablábamos de estar preparados, ¿sí? Y bueno, lo vamos a dividir como en 3 pasos importantes. Primero, controlar tu ansiedad. No esperes a ese día, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, como le decía, vas a caer en estar a lo mejor comiendo de más o incrementar tu ingesta energética al final del día. Primeramente vamos a controlar esa ansiedad. Segundo, ajustar a tu alimentación. Como lo decía, el chill meal tiene que ir dentro de tu dieta habitual, de tu plan de alimentación. Por ejemplo, no sé, vas a tener un evento en la noche, vas a tener un evento en la hora de la comida. Puede ser que aquí hagas un ajuste. Por ejemplo, ajustar tus porciones, ¿no? Y esto va a depender mucho de tu plan de alimentación y de cuántas calorías vas a consumir al día, cuánto te corresponde. Entonces, puede ser que en las demás comidas pues obviamente hagas un ajuste, a lo mejor quites un poquito de calorías para que puedas sin problema introducir este tipo de alimentos y no consumas calorías extras. Entonces, y además, otro punto súper importante, otro paso, es continuar siendo activo. O sea, no es que vas a hacer más ejercicio, sino que tú vas a realizar tu rutina de entrenamiento normal, tanto si es en el gimnasio, algún deporte, si estás haciendo en casa, cualquier tipo de activación física. Entonces, solamente pudiera aplicar si tú te estás manteniendo activo. Entonces, ya teniendo o ya siguiendo estos 3 pasos importantes, creo que vas a estar preparado para realmente hacer un chill meal. Y ahora, ¿cuántas veces puedo hacer chill meal? Y es una pregunta que siempre me hacen, ¿cuántas veces voy a hacer a la semana, Nutri? ¿Cuántas veces a la quincena o al mes o al día? Sinceramente, no hay que calendarizarlo. ¿Por qué? Porque si no, el paciente va a empezar a decir, bueno, tengo una vez a la semana, tengo 2 veces a la semana y a lo mejor puede ser que caiga en ansiedad. Entonces, volvemos a lo mismo. Es mejor no poner como las veces a la semana o al mes. Y una recomendación, mejor ocuparlo en eventos especiales. Acabamos de pasar el 15 de septiembre y los pacientes me preguntaban, Nutri, ¿puedo comer pozole? ¿Puedo comer todos los antojitos mexicanos? Adelante. Entonces hay que ocupar este tipo de eventos o fechas o no sé, alguna ocasión especial y podemos trabajar el chill meal en esa fecha. Se viene la época pues, del pan de muerto, entonces, ¿se puede comer pan de muerto? Por supuesto que sí. Entonces, si tú ya tienes las herramientas, si tú ya cambiaste tu estilo de vida, por supuesto. Entonces, como recomendación, podemos ocupar el chill meal en eventos especiales. Más que como poner números a la semana, pues hay que aprovechar, ¿no? Porque no falta el cumpleaños, no falta la reunión con los amigos, con la familia. Entonces podemos como tomar esa fecha. Y ahora algo bien importante que mencionar, ¿en dónde no aplicaría un chill meal? Por ejemplo, en patologías descontroladas. Es decir, si un paciente viene a consulta, padece de diabetes y están sus glucosas muy descontroladas, pues definitivamente no aplicaría, porque primeramente tenemos que enseñar al paciente a comer, ¿no? A cambiar su estilo de vida y a mejorar pues sus niveles de glucosa. Entonces, no podríamos meter así desde la primer consulta un chill meal porque no funcionaría. Entonces, ahora, cuando el paciente con alguna patología, con cualquiera, no solo con diabetes, ya está controlado, ya aprendió a comer, ya cambió su estilo de vida, por supuesto que se puede aplicar, ¿no? Y además también el paciente se va a sentir motivado, como lo decíamos. Y definitivamente por experiencia, el sedentarismo no aplica para nada en hacer chill meal. Y me ha pasado porque de verdad pues tengo pacientes que no se mueven, que no hacen ejercicio y lo han hecho y créanme que pues no llega a funcionar. Entonces definitivamente por experiencia
no aplicaría que el paciente no fuera activo. Y no solamente, como le decía, significa ir al gimnasio, puede hacer actividad en cualquier tipo de, puede incluir cualquier tipo de actividad física, solamente pues que sí sea activo, ¿no? Entonces, y otra también muy importante en un trastorno de la conducta alimentaria, pero siempre y cuando ese trastorno no sea guiado. Si, por ejemplo, nosotros primeramente ayudamos, si un paciente viene con algún TCA, ayudamos primeramente a que ese paciente se sienta seguro, que ese paciente pues le deje de tener miedo a este tipo de alimentos y para que el paciente vaya viendo que estos alimentos al consumirlos pues no pasa nada, ¿no? Y es también importante incluirlos y el paciente vaya como perdiendo ese miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se trabaja antes con eso, puede ser que este tipo de alimentos sea un detonante y el paciente pues nunca avance. Entonces, primeramente enseñamos a educar al paciente para que podamos incluir este tipo de alimentos. Entonces, sí se podría incluir, pero solamente si fuera guiado por algún nutriólogo, ¿no? Y bueno, por último, vamos a dar unos pequeños consejos, 3 consejos nutricionales para hacer chill meal. Número 1, masticar lento. Porque, ¿qué pasa? Que a veces comemos muy rápido y sí pasa que comemos hasta de más. O sea, estamos masticando tan rápido que ni nos damos cuenta y ya llevamos pues mucha comida, ¿no? Entonces, masticar lento, disfrutarlo al máximo y en un lugar relajado también, con amigos, con familia, sentirse con esa presión, porque sí, vamos a comer súper rápido y podemos comer hasta de más, ¿no? Y otro tip y otra recomendación, tratar de que nuestro chill meal pues sea lo más saludable posible, por ejemplo, incluir carnes magras, vegetales y aceites esenciales, ¿no? Y por último, pues ser conscientes, no comamos de más, porque sí pasa que, híjole, el hecho de tener mucha comida, a veces decimos, ya no puedo, pero pues me lo tengo que acabar, o a veces ya nada más es por querer seguir comiendo, pero ya estamos súper llenos. No, solamente tener que balancear nuestras comidas, ser conscientes de las porciones y obviamente pues no comer de más, ¿no? Porque si no vamos a seguir aumentando pues nuestra ingesta calórica y eso no es recomendable. Bueno, termino con una frase. Comer tiene que ser un placer siempre, no solo cuando te toca hacer chill meal. Si estás deseando que llegue ese día, es porque aún no adoptas tu plan de alimentación como un nuevo estilo de vida. No tienes por qué esperar ese día. Puedes incluir en cualquier momento este tipo de alimentos. Pero ojo, tenemos que estar listos, tenemos que estar conscientes, tenemos que estar preparados y sobre todo no perder en claro la meta que nosotros tenemos. Cuando venimos a consulta tenemos una meta por alcanzar. Entonces, que este tipo de alimentos no te hagan tropezar o no te hagan abandonar esa carrera para que no llegues a la meta. Entonces, sí puedes hacerlo, pero siempre cambiando tu estilo de vida. Tu estilo de vida no es eso, porque al final de cuentas es algo que vas a disfrutar, es un momento, es una noche, es a lo mejor un día, es una ocasión, es un evento, pero tú al otro día vas a continuar con tu plan de alimentación, vas a continuar con tu ejercicio y no va a pasar absolutamente nada. Y si realmente tú no has llevado un plan de alimentación, si deseas hacerlo, te invito a que te acerques con una de nuestras nutriólogas, conmigo, si te gustó este, este bonito tema, podemos tratarlo en consulta y puedes contactarnos, ya sea conmigo o con cualquiera de nosotras nutriólogas de Nutres. Entonces, bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, con gusto lo vamos a responder. Bueno, nos pregunta si es necesario que haga más ejercicio
el día que haga cheat meal? Buena pregunta. Y sí, sí pasa que Nutri me comí una hamburguesa o me comí 2, 3 rebanadas de pizza, pero me sentí tan mal que me fui 2 horas más al gimnasio. No, no es necesario que hagas más ejercicio. ¿Por qué? Porque no es un castigo. No quiero que el ejercicio lo veas como un castigo al otro día, o incluso si el cheat meal lo hiciste por la mañana, pues en la tarde puedes seguir con tu entrenamiento completamente normal. Entonces, no es un castigo, no lo tomes como un castigo. Como les decía, no te sientas, porque al hacer más ejercicio quiere decir que te estás sintiendo culpable y te estás sintiendo ese remordimiento. Definitivamente no es necesario que hagas más ejercicio. Puedes al otro día continuar con tu entrenamiento completamente normal como lo haces diario. Eh, Otra pregunta. Dice, además de alimentos salados, como por ejemplo la pizza o la hamburguesa, ¿puedo incluir algo dulce? Por supuesto, el cheat meal no solamente es, bueno, a veces cuando googleamos nos aparecen hamburguesas, pizza y eso, pero también incluye algún postre, algún helado, algo que a ti realmente disfrutes comer, ¿no? Entonces va para todo, algún chocolate. Como les decía, viene ya la temporada del pancito de muerto, pues adelante, si eso te gusta, puedes incluirlo en el cheat meal. Otra pregunta. Si tengo un evento por la mañana, ¿es recomendable ya no cenar? O sea, definitivamente sí lo puedes hacer, sí puedes cenar. Como lo decía, puedes ajustar tus calorías, puedes ajustar tus tiempos de comida. Por ejemplo, si es en la tarde tu evento, puede ser que en la cena lo hagas un poquito más ligero. Entonces, como lo decía, debes de ajustar tus calorías, tus porciones, para que al final ese cheat meal vaya dentro de tu plan. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, si ya no hay más preguntas por hacer, damos por finalizada esta sesión y muchísimas gracias por su tiempo, por su atención y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente fin de semana y una excelente noche. Hasta luego.